La humanidad siempre ha soñado con la unidad. Hemos soñado con construir un mundo sin barreras, sin divisiones, un mundo donde todos hablemos el mismo idioma y trabajemos juntos en un proyecto tan grande, tan magnífico, que nuestro nombre resuene por la eternidad. Es un anhelo que se encuentra en el corazón de nuestros más grandes logros y también de nuestras más peligrosas ambiciones. Pero, ¿sabías que este sueño no es nuevo? ¿Que el primer gran proyecto global de la humanidad fue precisamente ese, y que terminó en un desastre tan absoluto que cambió el curso de la civilización para siempre? En las antiguas llanuras de Sinar, la humanidad unificada se embarcó en la construcción de una ciudad y una torre que pretendían rasgar los cielos, un monumento a su propia fuerza, ingenio y unidad. Pero este proyecto, nacido del orgullo, provocó una respuesta divina directa y dramática. Fue el proyecto que enfureció a Dios. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de la Torre de Babel, no como un cuento infantil sobre el origen de los idiomas, sino como una profunda advertencia teológica sobre el peligro de la soberbia humana, la desobediencia a los mandatos de Dios y la diferencia crucial entre la unidad que construimos para nuestra propia gloria y la unidad que solo se encuentra en Dios. Quédate conmigo, porque la historia de Babel no es solo una historia antigua, es un espejo que refleja las ambiciones y los peligros de nuestro propio mundo moderno. Para entender la historia, debemos situarnos en su contexto, justo al principio del capítulo 11 del Génesis. El gran diluvio ha pasado. La humanidad, descendiente de Noé y sus hijos, comienza a multiplicarse de nuevo. Y la Biblia nos da un detalle crucial. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Imagina un mundo sin barreras de comunicación, una humanidad unificada en pensamiento y en habla, con un potencial de colaboración sin precedentes. Este grupo emigra y encuentra una llanura en la tierra de Sinar, la región que más tarde conoceríamos como Babilonia. Para entender la historia, debemos situarnos en su contexto, justo al principio del capítulo 11 del Génesis. El gran diluvio ha pasado. La humanidad, descendiente de Noé y sus hijos, comienza a multiplicarse de nuevo. Y la Biblia nos da un detalle crucial. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Imagina un mundo sin barreras de comunicación, una humanidad unificada en pensamiento y en habla, con un potencial de colaboración sin precedentes. Este grupo emigra y encuentra una llanura en la tierra de Sinar, la región que más tarde conoceríamos como Babilonia. Es un lugar significativo. No es una montaña, donde uno podría sentirse naturalmente más cerca de Dios, sino una llanura vasta y vacía, un lienzo en blanco para la ambición humana. Y es aquí donde surge la gran idea. Vamos, se dicen unos a otros, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Este no es un detalle menor. Están mostrando un avance tecnológico significativo. No están usando piedras naturales, están fabricando sus propios materiales de construcción, ladrillos uniformes y duraderos. Están orgullosos de su ingenio. Y con esta nueva tecnología, declaran su gran propósito. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Debemos analizar esta frase con cuidado, porque en ella se encuentran los tres pecados fundamentales que provocaron la ira de Dios. El primer pecado es el de la soberbia. Hagámonos un nombre. Su motivación no era glorificar a Dios, sino glorificarse a sí mismos. Querían construir un monumento que gritara a las generaciones futuras: miren lo que nosotros, la gran humanidad, hemos logrado. Era un acto de autoadoración, un intento de asegurarse una fama y una inmortalidad a través de sus propias obras. Habían olvidado que su propósito era llevar el nombre y la gloria de Dios a toda la creación, y en lugar de eso, buscaron hacerse un nombre para ellos mismos. El segundo pecado es el de la desobediencia directa. Su mayor temor era ser esparcido sobre la faz de toda la tierra. Pero ¿cuál fue el primer mandato que Dios le dio a Noé y a su familia justo después del diluvio? En Génesis capítulo 9. Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Su proyecto era un acto de rebelión intencionada contra un mandato divino claro.
En lugar de confiar en Dios y dispersarse para llenar y cuidar de su creación, eligieron la seguridad de la centralización, el control y la autosuficiencia. Prefirieron la seguridad de sus propios muros a la aventura de la obediencia. El tercer pecado es el de la invasión religiosa. Una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esto no significa que pensaran que podían construir una escalera física para entrar en la morada de Dios. En la antigua Mesopotamia, las torres, conocidas como zigurats, eran montañas artificiales. Eran centros de adoración pagana, lugares donde se creía que los dioses descendían para encontrarse con la humanidad. Al construir su propia torre, estaban rechazando la forma en que Dios se había revelado a ellos y estaban intentando establecer su propio punto de contacto con lo divino, en sus propios términos y bajo su propio control. Era un acto de usurpación espiritual. La humanidad estaba unificada, sí, pero unificada en el orgullo, la desobediencia y la idolatría. Y es en este punto que la escena cambia de la tierra al cielo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Hay una ironía divina y casi humorística en este versículo. La torre que ellos creían que llegaba al cielo era tan insignificante desde la perspectiva de Dios que Él tuvo que descender para poder inspeccionarla. Esto nos muestra el abismo insalvable entre la mayor ambición humana y la majestuosidad de Dios. Y al observar, Dios hace un diagnóstico. He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios no está asustado ni amenazado. Él está reconociendo el poder exponencial del pecado cuando la humanidad se unifica en rebelión. Ve que esta unidad, impulsada por la soberbia y la tecnología, tiene un potencial ilimitado para el mal si no se le pone un freno. Ve el camino que conduce a un totalitarismo global y a una autosuficiencia que eliminaría por completo la necesidad de Dios. Y entonces Dios actúa, pero su juicio es en su raíz un acto de misericordia. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. La confusión de los idiomas y la consiguiente dispersión de la humanidad no fue un castigo cruel, fue la intervención quirúrgica de un Dios amoroso para salvar a la humanidad de sí misma. Fue una gracia severa. Al romper su unidad monolítica y orgullosa, Dios estaba frenando su capacidad de consolidar el mal a escala global. Al dispersarlos, los estaba obligando a cumplir su mandato original de llenar la tierra, creando una diversidad de culturas y naciones que haría mucho más difícil que un solo proyecto de soberbia humana dominara el mundo entero. Dios los desunió para salvarlos. El proyecto se detuvo. La ciudad quedó a medio construir y recibió el nombre de Babel, que en hebreo suena como la palabra confundir. Y desde monte se volvió en semonte, a lo largo de toda la Biblia. Babel se convirtió en un símbolo. Representa la arrogancia de los imperios humanos, la rebelión contra Dios y la adoración de la criatura en lugar del Creador. La Babilonia de los profetas, la Babilonia del Apocalipsis, todas llevan el eco de esa primera torre en la llanura de Sinar. Pero la historia no termina ahí, porque la historia de la salvación es la historia de cómo Dios revierte las tragedias del pecado humano. Durante siglos, la humanidad vivió dispersa y confundida, como resultado de Babel. Pero un día, en la ciudad de Jerusalén, Dios realizó un milagro que fue la inversión directa y gloriosa de Babel. En el día de Pentecostés, como se relata en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Había en Jerusalén personas de todas las naciones, hablando innumerables idiomas, y cuando los apóstoles, llenos del Espíritu, comenzaron a hablar, ocurrió un milagro. Cada persona los oía hablar en su propia lengua nativa. Comparemos las dos escenas. En Babel, la humanidad trata de subir al cielo por su propio esfuerzo y orgullo, y el resultado es confusión y división. En Pentecostés, Dios desciende a la humanidad por su propia gracia, a través del Espíritu Santo, y el resultado es comprensión y unidad en el Evangelio. Babel nos enseña que la verdadera unidad no se puede construir con los ladrillos de la ambición humana, ni con un idioma único, ni con un gobierno global. La verdadera unidad no es un proyecto humano, es un don sobrenatural. Es una unidad que se encuentra no en la cima de una torre,
sino a los pies de una cruz. Es en Cristo donde las barreras de idioma, raza y cultura se derrumban y donde la humanidad dispersa es reunida de nuevo en una sola familia, la familia de Dios. La historia de Babel no es solo una historia antigua, es un espejo de nuestro propio corazón, que a veces busca hacerse un nombre, que teme la dispersión y la falta de control y que trata de construir su propia seguridad aparte de Dios. Y es una invitación a abandonar nuestros propios proyectos de Babel y a encontrar nuestra verdadera identidad y unidad en el milagro de Pentecostés, en Cristo Jesús. Si este profundo viaje a la historia de la Torre de Babel te ha dado una nueva perspectiva sobre el orgullo humano y la gracia de Dios, te invito a que apoyes nuestro canal con un me gusta. Tu like nos ayuda a compartir estos estudios bíblicos con más personas. Y me encantaría saber tu opinión. ¿Qué aspecto de la historia de la Torre de Babel te parece más relevante para nuestro mundo de hoy? ¿El orgullo de hacernos un nombre, el miedo a ser dispersados o la búsqueda de una unidad sin Dios? Comparte tu reflexión en los comentarios. Y si deseas seguir profundizando en las grandes historias de la Biblia para descubrir su relevancia para tu vida, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Cerremos con una oración. Padre Celestial, te confesamos que a menudo, en nuestros corazones,